Para nuestra preparación de hoy vamos a necesitar 2 litros de agua, 2 paquetes de espagueti, un chorrito de aceite, medio kilo de jitomate, un cuartito de barrita de mantequilla, 2 trozos de cebolla, un cubito de consomé de pollo, un diente de ajo, unas ramitas de perejil, sal, medio cuartito de crema y media taza de leche. Hola, lo primero que vamos a hacer para la preparación de nuestro espagueti es colocar en una cacerola a fuego y le vamos a colocar nuestra agua, los 2 litros de agua. Y vamos a añadirle un trocito de cebolla y un chorrito de aceite. Esto es para que no se pegue. También le vamos a poner ahí tantita sal. Y dejamos que hierva. Cuando empiece a hervir nuestra agua, agregamos nuestro espagueti. Aquí aprovechamos para retirar el trocito de cebolla y sumergimos bien nuestro espagueti para que se cosa. Eso nos va a llevar un aproximado de 10 a 15 minutos. Pero le movemos constantemente para que no se nos pegue. Transcurridos aproximadamente 10 minutos, notamos que ya la consistencia de nuestra pasta está al punto. Entonces le vamos a apagar y lo vamos a llevar a escurrir. Ahora sí, escurrimos nuestro espagueti y lo reservamos mientras preparamos nuestro caldillo de jitomate. Ahora sí, vamos a moler nuestros ingredientes para preparar nuestro caldillo. Vamos a vaciar nuestro jitomate, le agregamos el trozo de cebolla, nuestro diente de ajo y un poco de agua. En nuestra cacerola la vamos a poner al fuego y vamos a agregar nuestra mantequilla para que empiece a derretirse un poco. La llevamos bien, que se derrita un poquito nuestra mantequilla y le vamos a agregar un poquito de la leche que tenemos. Movemos bien para que se empiece a derretir nuestra mantequilla. Y aquí vamos a agregar la crema que tenemos. Agregamos también nuestro consomé de pollo. Le vamos a ir mezclando suavemente. Vamos a agregar un poco de sal. Movemos para que se integren bien todos nuestros ingredientes. Y podamos verter el jitomate que ya molimos. Ya que se integraron bien nuestros ingredientes, vamos a vaciar nuestro caldillo de jitomate. Para que se vaya mezclando también y se pueda ir cociendo el jitomate.
dejamos unos minutos para que se cosa bien nuestro caldillo. Es en este momento cuando le vamos a agregar el perejil para que se le dé sabor a nuestro caldillo de jitomate. Aquí podemos ver que ya transcurridos unos minutos que le dimos un sazón, porque recuerda que el sazonar bien los alimentos es lo que le da el sabor. Entonces ya que lo sazonamos por unos minutos, está hirviendo, le vamos a poner solo un poquito de agua. Vamos a esperar otros minutos a que hierva para poder agregar nuestra pasta. En este punto ya está bien sazonado y bien cocido nuestro caldillo. Entonces vamos a incorporar nuestra pasta. Lo mezclamos un poquito, removemos y vamos a dejar hervir solo unos minutitos para que seque un poquito. Ahora sí, ya está listo nuestro espagueti. Y así queda nuestro delicioso espagueti. Lo podemos decorar con un poquito de perejil picado.